Todos los seres humanos, independientemente de que sean espirituales o no, de que sean creyentes o no, y de que sean personas que crean en un ser trascendente o no, se han estado muy interesados en algo en particular, como ustedes lo leían en el artículo que les envié, y es en ese deseo de saber el futuro. Y hay una diferencia de verdad categórica entre la curiosidad humana y el honesto deseo de saber la voluntad de Dios. Hay una diferencia categórica entre tener la curiosidad humana que tiene normalmente todos los seres humanos, de saber las cosas que están por venir, de saber con quién me voy a casar, qué trabajo voy a tener, a qué profesión me voy a dedicar toda la vida, qué tanto tiempo voy a vivir. Esa curiosidad la han tenido todas las personas. Pero otra cosa muy diferente es que producto del temor de Dios, queramos de verdad saber su voluntad para poderla cumplir perfectamente. A mí me llama la atención algo que sucede en la mitología griega. Yo a veces les hablo mucho de mitología, pero es que también soy licenciado en teología y filosofía, entonces a veces como que se mete eso. Los cíclopes eran gigantes mitológicos que tenían un solo ojo. Y ellos me llaman la atención porque de alguna manera se parecen a esta sociedad que tiene un deseo, pero mejor dicho, a veces hasta descontrolado de saber el futuro. Y algunos dicen que ellos negociaron con Hades, que es el dios del inframundo, otros dicen que fue con Zeus, que es el dios de dioses, a cambio de la capacidad de ver el futuro. Pero ya sea Hades o sea Zeus, les dice a ellos que, listo, él les permite ver el futuro, pero que les dé los dos ojos, a cambio de los dos ojos. Y los cíclopes, pues, antes de tener esta forma que tienen ahora, como que se empiezan a preguntar entre ellos, bueno, ¿y qué ganamos con saber el futuro si vamos a ser ciegos toda la vida? Entonces negocian con este Dios y le dicen, no, hagamos algo. Te damos un ojo y tú nos permites ver el futuro. Y Zeus les dice a ellos, listo, pero solamente les voy a permitir ver una cosa del futuro perfectamente a cambio de un ojo. Y ellos dijeron que listo, no había problema. Pero el engaño que hay, ya sea Hades o sea Zeus, eso dependiendo de la facción de la persona que cuente la historia, ya sea cualquiera de estos dos dioses de la mitología griega, el engaño en que radicaba, en que sí, efectivamente, a cambio de un ojo, se les permitió ver el futuro, pero lo único que pueden ver del futuro es el día de su muerte. Ellos pueden ver con lujo de detalles, y esa es la tortura, de ahí en adelante se convierte en su tortura, de que ellos conocen todos los detalles acerca de su muerte, el día, la hora y la forma, y tienen que contemplarlo incapaces de poderlo evitar porque así sucederá. Entonces, escuchando esta historia me llamaba mucho la atención de cómo le jugaron esta mala pasada a estos seres mitológicos los dioses, ¿no? ¿Y por qué? Porque a veces los seres humanos tienen esa fijación de saber el futuro, esa fijación de saber lo que va a suceder. Y no sé si hemos meditado en esto, mis hermanos. Pero no hay actitud tan en contra de la fe como el querer saber el futuro. Es un acto en contra completamente de la fe. El Señor se encargó de que nuestra información de esos acontecimientos que les he mencionado antes sea nula en cuanto a nosotros. O sea que Él no reveló nada de eso en su palabra. Hoy vamos a hablar precisamente de cómo conocer la voluntad de Dios y de cómo conocerla en ese aspecto en lo que Él reveló. El punto al que quería ir con esa historia era precisamente que hay como una fijación por saber el futuro y hay cosas que el Señor determinó que nosotros definitivamente no vamos a saber hasta que se cumplan. Punto, se acabó. Y lo que pasa es que nosotros vamos a perder más nuestra imagen hermosa del Señor, nuestra imagen y semejanza del Señor, por arriesgar a cometer cosas antinaturales, como querer saber el futuro, como querer acceder a prácticas que aún
la misma palabra de Dios prohíbe, como por ejemplo el consultar a los muertos, el consultar la ouija, el consultar adivinos, sortílegos, adivinos, magos, aún el hecho de estar viendo las estrellas para poder supuestamente saber nuestro futuro a través de la astrología. Todo este tipo de cosas hay que tener en cuenta que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, la curiosidad por saber el futuro es muy diferente al firme deseo que tienen los creyentes de saber la voluntad de Dios. Lo que sucede, mis hermanos, es que hay personas que como que calafatean, como que cubren de piedad una mala actitud. Cubren de piedad una mala actitud. Personas que van a la iglesia para saber su futuro, ellos no están buscando a Dios, ellos están buscando cualquier otra cosa menos al Dios de las Escrituras. Entonces, aunque toda la gente tiene esa curiosidad por saber qué va a suceder, el creyente debe renovar su manera de pensar en cuanto a lo que lo motiva a saber la voluntad de Dios. ¿Qué te motiva a ti a saber la voluntad de Dios? Curiosidad. Lo mismo que se despierta en cualquier persona que no ha nacido de nuevo. Pues miremos la diferencia que debe haber entre un creyente y un no creyente con respecto a la revelación de Dios y a los misterios de Dios. Romanos 12, del 1 al 2 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo se está refiriendo a los creyentes de Roma diciéndoles: así, por las misericordias de nuestro Dios, que nos presentemos a nosotros como un sacrificio al Señor, que seamos olor grato al Señor. Y la única manera de poderlo ser, escúchenme bien, es una persona que nació de nuevo y poco a poco a través de las escrituras cambia su manera de pensar y no se conforma a la forma en que piensa el mundo. El término no os conforméis, el término conformarse en el griego original significa tomar la forma de. Imagínense ustedes un molde de gelatina donde metemos el líquido y cuando cuaja la gelatina toma la forma del molde, un Mickey Mouse, un superhéroe o sencillamente la forma de un carrito o de una paleta. Eso es conformarse. Es imposible y es una contradicción que una persona que dice haber nacido de nuevo siga teniendo la forma de pensar del mundo. La persona que cree en el Señor, que nace de nuevo, que es regenerada, debe pensar conforme a como dicen las Escrituras y no como a lo dictamina el mundo. Y la única manera de poder lograr eso es a través de la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, cuando el Señor poco a poco transforma nuestra manera de pensar, entenderemos que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. No queriendo decir con esto que todo lo que nos va a suceder es bueno, es alegre y es maravilloso, sino que aún los momentos más difíciles redundarán para bien. A mí me llama poderosamente la atención cómo José le dice a sus hermanos temerosos en Egipto de que no, este está esperando que nuestro padre Jacob muera para vengarse de nosotros. Y él le dice a sus hermanos que estén tranquilos, que aunque ellos pensaron mal contra él, Dios tomó eso malo y lo transformó en bueno y lo condujo a lo bueno. De hecho, si a José no lo venden y si a José no le hacen todo lo que le hacen y si José no está en la cárcel y si no lo calumnia la esposa de Potifar, él no se va a encontrar en el momento indicado para poder ayudar a Faraón y no va a poder ser el segundo del reino y no va a poder guardar al pueblo de Israel de una hambruna tremenda. No se va a poder cumplir el plan maravilloso de Dios. Aún en los momentos difíciles, Dios se va a glorificar. Y es que a veces en las personas existe precisamente ese deseo de saber el futuro, es para evitar los momentos difíciles, para evitar los momentos adversos o las situaciones tan terribles que le pueden pasar a alguien, pero que si el Señor las permite en el creyente es porque va a procesar el carácter del creyente
y como dice Romanos también, pero el capítulo 8, el Señor va a usar esas situaciones y hará que todas las cosas nos ayuden para bien. Entonces nosotros tenemos que renovar nuestra manera de pensar. ¿Qué te motiva a ti para saber la voluntad de Dios? Esa es la pregunta del día de hoy con la que vamos a comenzar hoy esta reflexión. ¿Qué te motiva a ti para querer saber la voluntad de Dios? ¿Curiosidad? ¿O eres de los que barnizas la misma motivación del mundo con algo de piedad diciendo es que yo quiero saber la voluntad de Dios, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, con quién me casaré, qué trabajo tomaré, qué profesión realizaré, cuántos hijos tendré, de qué forma moriré? Porque a veces terminamos pareciéndonos más a un cíclope mitológico que a un creyente de las Sagradas Escrituras. Ahora, me llama la atención que solo las personas nacidas de nuevo desean en realidad conocer y obedecer la voluntad de Dios. Ningún incrédulo se los van a ver allá afuera preocupado por saber la voluntad de Dios. No, ellos están preocupados es por saber qué va a pasar con ellos y cómo pueden ellos tener control sobre su vida. Hay personas que quieren saber su destino y tener el control de su destino. Pero un verdadero creyente, una persona que ha nacido de nuevo, si algo lo desvela y si algo lo preocupa, es conocer claramente la voluntad de Dios para poderla obedecer. Y para poder obedecerla, tiene que conocerla. Entonces, eso es lo interesante del tema del día de hoy. Eso es lo interesante del día de hoy. El cristiano, al desear agradar a Dios con su vida, se plantea entonces las siguientes preguntas muy interesantes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y aquí es donde entonces viene la situación. Buscar la voluntad de Dios puede ser un ejercicio de piedad o impiedad, como se los he dicho. Un acto de humildad, de sumisión o de indignante arrogancia, dependiendo de qué sea para la persona que busca la voluntad de Dios. Tratar entonces, mis hermanos, de conocer la voluntad de Dios nos lleva y nos aboca a entender que hay dos clases de voluntad. Una voluntad secreta y una voluntad revelada de parte de Dios. Ese va a ser el centro de la clase del día de hoy de la enseñanza. Hay dos clases de voluntad en Dios. Una que es una voluntad secreta y otra que es una voluntad revelada. Y esto va a parecer redundante, pero se los tengo que decir. Hay una voluntad revelada que el Señor claramente reveló. Y hay una voluntad secreta que claramente el Señor ha ocultado. Y lo que el Señor reveló es para que nosotros lo entendamos y lo obedezcamos. Y lo que Él ocultó, sencillamente no quiso que nadie lo supiera. Pero hay gente testaruda que trata de mirar detrás del velo de lo que el Señor ha ocultado de manera voluntaria. Aquello que a Dios no le ha placido revelar es inmiscuirse en cosas santas que no nos incumben. De hecho, Juan Calvino dijo que cuando Dios cierra su boca en algún aspecto, deberíamos desistir de hacerle preguntas al respecto. Por otra parte, Dios se deleita en escuchar las oraciones de su pueblo cuando individualmente preguntan, Señor, ¿qué quieres que yo haga con respecto a? ¿Qué quieres que yo qué comportamiento quieres que yo tenga acerca de? El cristiano se vuelca hacia Dios, entonces, en busca de las instrucciones divinas, tratando de saber qué rumbo le agrada al Señor que Él tome en su vida. Esta averiguación de la voluntad de Dios es una búsqueda santa, si la hacemos de la manera correcta. Una indagación que la persona piadosa debe emprender vigorosamente, pero solo a través de las Escrituras, mis hermanos. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Bueno, en la Biblia, como se los decía, encontramos dos significados bien claros y diferentes para el término voluntad de Dios, aunque realmente en teología hay tres. Hoy solo vamos a ver dos, porque no quiero complicarles la vida. Hoy solo vamos a ver dos, que son precisamente la voluntad secreta y la voluntad revelada. Y es importante tener claro la definición entre ambas
y la forma en que nos relacionamos con cada una de ellas. Porque es que la manera en que nos relacionamos con la voluntad secreta es muy diferente a la manera en que nos relacionamos con la voluntad revelada de Dios. Como criaturas finitas debemos entonces tener claro algo, porque nosotros hoy estamos abarcando y estamos entrando en un tema que no es sencillo, mis hermanos. Pero como se los he dicho a ustedes, yo no voy a tener temas vetados con ustedes, ni voy a abstenerme de enseñarles todo el consejo de Dios. Entonces nosotros debemos tener claro una cosa, y ya teniendo claro esto, vamos a poder entrar. Hay cosas que del todo no vamos a entender. Como criaturas finitas, nosotros no podemos conocer totalmente cada aspecto y designio de Dios. Y eso es lo que insisten tantas personas al querer saber la voluntad secreta de Dios, querer saber los secretos de Dios. Es que la criatura finita quiere conocer al Dios infinito y eso es imposible. Como criaturas finitas no podemos conocer totalmente cada aspecto y designio de Dios. Pero sí podemos confiar en el hecho de que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Porque hay una parte en que la voluntad de Dios la tendremos que obedecer y otra que es la que desconocemos, nos va a tocar confiar en que esa voluntad de Dios oculta, misteriosa, que Él no ha revelado, es buena, es agradable y es perfecta. Ahora ustedes dirán, ¿de dónde emerge eso de la voluntad secreta y la voluntad revelada? De un texto de las Escrituras. Bueno, a decir verdad hay muchos, ¿no? Pues nos queremos fijar en este en particular. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ese texto está hablando categóricamente. Hay cosas que el Señor habló y hay cosas que el Señor calló. Pero lastimosamente, la iglesia a veces, por perder de vista estas verdades, a veces ha querido saber todo acerca de Dios. Y ha querido usar la revelación que el Señor sí se manifestó en las Escrituras, que nos vamos a dar cuenta que esa voluntad revelada no es más que la palabra de Dios, que se llama voluntad por precepto, y nos vamos a dar cuenta que hay gente que va a querer saber más la voluntad secreta de Dios a través de la voluntad revelada de Dios. Hay gente que vamos a encontrar leyendo la Biblia para saber con quién casarse. Vamos a encontrarnos personas leyendo la Biblia para saber qué trabajo aceptan. Vamos a ver personas leyendo la Biblia porque quieren encontrar la respuesta de cuántos hijos quieren tener. Nos vamos a encontrar gente leyendo la Biblia y preguntándole a Dios y quieren encontrar un texto bíblico con capítulo, versículo y todo, con explicación. Quieren ver en la Biblia, Señor, ¿cuánto tiempo voy a vivir? Y mis hermanos, y puede que para algunos esto sea nuevo, pero eso es imposible, mis hermanos. Porque todos estos aspectos de nuestra vida hacen parte de la voluntad secreta de Dios y Dios no la reveló en las Escrituras. Tal vez pueda haber alguien al otro lado escuchando esto y se asombra y dice, pero es que yo así he leído la Biblia toda la vida. Bueno, yo también pertenecí a ese club por 15 años, mis hermanos. Si yo les hablo de mis confidencias, yo tenía una palabra rema para mi matrimonio. Yo encontré en la Biblia una palabra donde el Señor me daba el mes y el día para casarme. Yo me casé un 10 de marzo, precisamente porque la Escritura en una parte habla de la Pascua y se preparaba el Cordero del día 10 hasta el día 14. Ese día me caso, Dios me habló, tuve una revelación. Bueno, yo estaba en un momento de oscuridad completa, donde quería que el Señor me hablara las cosas secretas a través de la voluntad revelada. Yo también el nombre que le puse a Lisa se lo puse pensando, lo encontré en la Biblia y en mi devocional Dios me dio una palabra rema para yo ponerle el nombre a mi hija. O sea, le estoy contando mis influencias, mis confianzas. Y yo sé que de pronto muchas personas pueden tener esa práctica. Pastor, usted está diciendo que lo de la palabra rema no es una sana doctrina. Sí, no es una sana doctrina.
Porque a nosotros nos enseñan, a mí me enseñaron esa parte de la palabra rema, por dos palabras que hay en griego, rema y logos. Y rema habla desde un tiempo para que se cumpla la promesa. Y lo que enseñaba, yo se lo enseñaban en un libro de un coreano, que pues, tengo el nombre. Él decía que era esa parte que saltaba de las escrituras y te llegaba a ti en un momento específico para una persona específica, una situación específica. Pero para poder aplicar ese texto de esa manera, mis hermanos, hay que leerlo de manera subjetiva. Y la escritura no se lee de manera subjetiva. ¿Por qué tantas personas han querido leer de manera subjetiva las escrituras? Lo han querido hacer porque han querido saber la voluntad secreta de Dios a través de la voluntad revelada. La Biblia no fue escrita para que yo supiera el día que yo me iba a casar. La Biblia no fue escrita para saber qué nombre yo le iba a poner a mi hija. La Biblia no fue escrita para que el Señor en clave me diga cosas de mi vida cotidiana. La Biblia tiene un objetivo al ser escrita. Tiene un propósito, que tú aprendas ciertas cosas, así como fueron escritas en su momento para los lectores originales. Yo no las puedo sacar de ese orden. Y se los digo con el respeto de la vida a partir del hecho de que yo mismo caí en esos errores. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que todos esos aspectos de nuestra vida, con quién me voy a casar, cuántos años viviré, cuál es la carrera que debo estudiar, y todos esos aspectos hacen parte de la voluntad secreta de Dios. Y por esa razón voy a hablarles de estas dos voluntades para que las tengamos más claras y no cometamos esta clase de errores al practicar nuestra fe. Al practicar nuestra fe. Entonces, la voluntad de Dios, ¿qué es y cómo conocerla? Hablemos un poco de la voluntad secreta de Dios. Es la voluntad por la que Dios decreta que las cosas sucedan según su suprema soberanía. Es decir, la voluntad secreta de Dios tiene que ver con el decreto de Dios. La voluntad secreta de Dios también se conoce como voluntad de decreto. La voluntad secreta de Dios también se conoce como voluntad de decreto. O sea, es lo que Dios ha determinado que suceda desde antes de la fundación del mundo. Todo. Y dentro del decreto de Dios, sí está con quién yo me iba a casar, qué día me iba a casar, cómo le iba a poner a mi hija, de hecho, cuántos hijos iba a tener, a qué edad los iba a tener, bueno, mi esposa. Y todo ese tipo de aspectos, porque el decreto de Dios es ese mandato de Dios desde antes de la fundación del mundo acerca de todo lo que iba a ocurrir en el mundo creado, en el universo creado. Entonces, la voluntad secreta de Dios o voluntad de decreto es la voluntad por la cual Dios decreta que las cosas sucedan según su suprema soberanía. ¿Saben por qué yo me casé con mi esposa Adriana? Porque Dios lo permitió. ¿Saben por qué tengo dos hijos, Mateo y Elisa? Porque Dios lo permitió. Y ellos han llegado a tener la edad de 11 y de 3 años porque Dios lo permitió. Y Dios lo sabía desde antes de la fundación del mundo, no porque Él conozca el futuro, sino porque Él decretó que eso sucediera. Él no solo decretó el plan de salvación, Él decretó todos los aspectos que suceden en el universo. A veces, a esta voluntad también se le llama soberana voluntad eficaz de Dios. Y se le llama así, soberana voluntad eficaz de Dios, porque la voluntad secreta de Dios siempre se cumple. Por ella Dios hace que acontezca lo que Él quiera. Cuando Dios decreta algo soberanamente en el sentido de que Él, desde antes de la fundación del mundo, decreta que así sucederá, nada puede impedir que suceda. Nada puede impedir que suceda. Por ejemplo, el Señor le dijo a Pablo que él sí o sí iba a tener que presentarse delante de César y apelar allí a él y hablar delante de César. Y ustedes saben la historia en Hechos, cómo se habla de que el barco donde va se hunde, donde mucha gente lo quiso perseguir para matar, donde unas personas hicieron hasta voto de que no iban a comer hasta matarlo. Yo creo que esa gente sigue sin comer porque no lo pudieron matar. Porque el Señor en su decreto divino había declarado de que Pablo se iba a presentar delante de César
punto se acabó. Porque lo que el Señor decreta se cumple. Él no negocia con los poderes o con los elementos del universo para poder él dar una orden. Él no logra un plan de redención, por ejemplo, mediante ensayo y error. No, la cruz no fue un accidente, yo ya se los he explicado, no fue un plan de contingencia. No fue que el Señor hizo todo bien, la embarró a Adán y Eva y el Señor se tuvo que sentar a pensar, a ver qué hacer para arreglar el daño que hizo la serpiente y estos dos. No, él ya desde la eternidad pasada había decretado la forma en que iba a arreglar lo que había sucedido en Jardín del Edén. Estas cosas fueron absolutamente decretadas. Sus efectos fueron eficaces, produjeron el resultado deseado, porque sus causas fueron decretadas sobrenaturalmente. Ahí me llama, por ejemplo, la atención cuando ustedes leen Romanos capítulo 8, que se habla acerca del hilo de oro de la salvación, porque habla de un creyente. Romanos capítulo 8 habla de un creyente que ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo. O sea, los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. ¿Saben qué me llama la atención de ese pasaje? Me llama la atención de ese pasaje que yo entiendo que el Señor diga a estos conoció, porque el Señor conoció a todos sus hijos antes de la fundación del mundo. Y también está bien en pasado que Él diga a estos predestinó, porque la predestinación fue en la eternidad pasada. Pero que Él hable de manera puntual en pasado a estos llamó, cuando hay personas todavía que no han escuchado el evangelio, pero que cuando lo escuchen serán salvas efectivamente, porque el Señor lo habla en pasado. De hecho, porque habla en pasado de que ya los justificó. Cuando hay personas que, como no han escuchado el mensaje de salvación, aún no se han dado cuenta que el Señor ya está actuando dentro de ellos, para ellos obrar en fe y creer y no sean justificados. Pero lo más interesante es que el pasaje dice, y a estos glorificó, cuando hasta el día de hoy nadie ha sido glorificado. Bueno, a excepción de Enoc y de Elías, nadie ha sido glorificado. Y eso es interesante, porque el Señor lo habla en pasado. Lo habla en pasado porque el decreto de Dios es tan serio, es tan categórico, y nunca deja de ser que el Señor ya lo ve en pasado, para Él. Entonces deben entender, y debemos entender el día de hoy, que la voluntad secreta es todo lo que el Señor decretó. Todo lo que muchos cristianos se han esforzado por años en saber. No, yo no entiendo cómo hay personas que se levantan tan arrogantemente, y estoy usando de manera intencional el término, porque es una arrogancia de la criatura querer saber los secretos de Dios. Es una arrogancia. Si el Señor dijo que la voluntad secreta nadie la sabe, ¿cómo se pueden levantar personas a decir que la saben? Por ejemplo, ¿qué hace parte de la voluntad secreta de Dios? La segunda venida de Cristo, ¿cuándo va a ser? Nadie sabe el día ni la hora. El mismo Señor se encargó de que no quedara escrito. Y que se levante una persona diciendo, yo sé cuándo el Señor va a volver por segunda vez. Eso es un acto de soberbia. Bueno, ese mismo acto de soberbia es querer tú saber con quién te vas a casar si eres soltero, que el Señor te hable y te diga desde la Escritura con quién me voy a casar. O qué profesión debo tomar, o las situaciones que no habla la Escritura. Porque la Escritura no fue diseñada para darte ese tipo de respuestas. Somos nosotros que en nuestra ignorancia, ignorando pasajes como estos, queremos encontrar respuestas a como de lugar. Y si nos tocaba leer la Biblia de manera subjetiva, pues lo hacemos. Pero ahí Dios no está hablando. Y por esa razón es que mucha gente, luego de que se estrella en la vida, y luego de que comete sendos errores, diciendo supuestamente que Dios les habló, muchos de ellos aún abandonan la fe porque el Señor supuestamente les engañó, cuando el Señor nunca les habló. Nunca les habló. Nosotros ya hemos hablado acerca del decreto de Dios y ya hablamos acerca del fatalismo. Este tema nosotros ya lo tocamos. Quienes restringen el significado de la voluntad de Dios solo a la voluntad soberana de Dios, olvidándose de la responsabilidad de los hombres, cometen un grave error.
y enfrentan un grave peligro. Oímos a los musulmanes, por ejemplo, decir, es la voluntad de Alá, y por esa voluntad hacen de todo. Vuelan edificios, matan un poco de gente, etc. A veces caemos en una visión determinista de la vida que dice, lo que será, será. Como el Señor ya determinó todo, pues yo, ¿qué sentido tiene que yo haga algo al respecto? Bueno, con ello adoptamos una forma subcristiana de fatalismo, como si Dios hubiese dispuesto todo lo sucedido de manera tal que eliminara las decisiones humanas. Miren, mis hermanos, el Señor decretó desde antes de la fundación del mundo que yo me iba a casar con Adriana Guaqueta Baraya. Pero ¿saben quién fue el que en tiempo real conoció a Adriana Guaqueta Baraya? Yo. ¿Saben a quién le encantó Adriana Guaqueta Baraya? A mí. ¿Saben quién vio la piedad, la fe de ella? Y al comparar con la escritura, que eso sí está en la escritura, de que no me una en yugo desigual con un incrédulo, y me pude dar cuenta de que ella era una mujer de fe, empecé a convencerme que tal vez era por ahí. Yo fui el que decía. Yo no abrí los ojos y en un día me encontré en el altar aceptando y diciendo acepto. Fueron mis decisiones voluntarias. Porque eso se llama precisamente la cooperación de Dios, que lo vamos a ver en Doctrina de Dios. Dios coopera con su creación. Y el Señor hace su parte y yo hago la mía. Y aún en mi responsabilidad se cumplirá maravillosa y misteriosamente el decreto de Dios. ¿Cómo ocurre eso? Yo no soy un títere, a mí nadie me obligó. Pero yo no puedo pensar que el Señor de manera unilateral tomó decisiones y mis decisiones le importan un pito. No, para nada. Es precisamente el hombre tomando decisiones y siendo responsable de esas decisiones que un día verá el decreto de Dios realizado en su vida. ¿Cuándo las personas saben cuál es el decreto de Dios? Cuando este se cumple. ¿Cuándo yo supe con quién me iba a casar? Cuando me casé. Así es sencillo. Porque el Señor no te va a dar la copia de tu vida. ¿O es que quieres ser un cíclope? Que sabes todo acerca de tu vida. Tienes el libreto de tu vida. ¿Y dónde queda la fe? ¿Dónde queda la fe de confiar en el Señor? Yo oré por esa relación, diciéndole, Señor, no permitas que me equivoque. Señor, guarda a esta mujer. Señor, permítenos tener un matrimonio que sea para la gloria de Dios. Y oramos, y yo sé, les aseguro que ella también hacía lo mismo en su lugar secreto. Y esa dependencia y ese temor de Dios nos llevó a ver el decreto de Dios cumplido, pero en tiempo real no sabíamos. ¿Saben qué nos tocó hacer? Confiar en Dios. Los teólogos clásicos insisten en la realidad de la voluntad del hombre al actuar, elegir y responder. Dios realiza sus planes a través de medios, mediante las decisiones reales de sus criaturas, con voluntad y actuación. Hay causas secundarias, como también primarias, de todo lo que sucede. La causa primaria de que yo me hubiera casado, ¿quién fue? Dios. Y la causa secundaria de que me hubiese casado, ¿quiénes fueron? Adriana y Diego. Negar esto es adoptar una forma determinista que elimina la libertad y la dignidad humana. Nosotros no somos títeres. No obstante, hay un Dios que es soberano, cuya voluntad es más grande que la nuestra. Su voluntad restringe mi voluntad. Es decir, finalmente, ¿quién fue el que guió a Adriana a escoger a un hombre como yo? ¿Y quién fue el que guió a Diego a escoger a alguien como Adriana? Dios. Y nosotros en tiempo real empezamos a entender la voluntad de Dios. Mi voluntad nunca restringe la voluntad de Dios. Ese cuentico de que Adán y Eva cayeron y el Señor fue el primero en quedar estupefacto porque ni se había enterado de que eso iba a suceder es falso. En la misma situación pecaminosa de Adán y Eva, el Señor nada lo tomó por sorpresa. Cuando Él decretó algo sobrenatural, ese algo sucede. Me guste o no a mí, lo elija o no, Él es soberano y yo estoy subordinado. Entonces aquí viene una pregunta maravillosa. Aquí viene una pregunta maravillosa. ¿Cómo me relaciono yo con la voluntad secreta de Dios? Yo cómo me relaciono con la voluntad secreta de Dios, y quiero que tengan en cuenta este cuadro, porque este cuadro va a ser igualito para explicarles cómo me relaciono yo con la voluntad revelada de Dios. Y se van a dar cuenta que nos relacionamos muy diferente.
entre la una y la otra. La voluntad secreta de Dios siempre se cumple. Y se cumple siempre, ¿por qué? Porque depende absolutamente de Dios, depende del decreto de Dios, y el decreto de Dios siempre se cumple. Ahora, y por ello hacemos bien en confiar en Dios. ¿Yo qué hice para casarme con Adriana? Yo tuve que confiar en Dios. ¿Y cómo confié en Dios? En primera instancia, obedeciendo su palabra, obedeciendo lo que sí sabía. Porque hay gente que se fija tanto en lo que no sabe y en lo que quiere saber de Dios, en los secretos de Dios, que pierde de vista y descuida su voluntad revelada, que ahorita se los voy a explicar. Entonces, la primera manera de lo que yo hice fue poner oídos y obedecer lo que dice la Escritura. Y la Escritura decía, no te unas en yugo desigual con un incrédulo. Hermano, eso no se negocia. ¿Cuántas lágrimas he visto de personas que se han metido con incrédulos? Y que no, que yo lo convierto, y no, que yo le hago, y que yo tengo una vocación evangelística con él o con ella. Bueno, hágale, y te aseguro que te vas a estrellar. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cuál es la manera en que yo me relaciono con lo que desconozco de Dios, con la voluntad secreta de Dios? Yo confío en Dios. Yo confío en que Dios tiene solo lo mejor para mí. Y a veces lo mejor para mí, a veces será doloroso, a veces será fuerte, a veces será muy alegre, a veces será maravilloso. Pero sea como fuere, todo lo que el Señor que permita que pase en mi vida redundará para bien, como lo dijo José con sus hermanos. Ahora, debo confiar en el Señor. Así me relaciono con la voluntad secreta. Sus propósitos siempre son perfectos. Y unidos a la voluntad y responsabilidad del creyente, sucederá lo que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, un ser piadoso, una persona que ha nacido de nuevo, nunca pretenderá saber la voluntad secreta de Dios, pues esta solo es sabida hasta que ocurre. Solo es sabida hasta que ocurre. Ahora alguien puede decir, pero entonces ¿yo cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo has hecho hasta el día de hoy? ¿Cómo has hecho hasta el día de hoy? A veces nos volvemos muy sentimentales, ¿saben? A veces nos volvemos como muy melancólicos, como muy noveleros. ¿Cómo hemos vivido hasta el día de hoy? La primera vez que saliste a buscar empleo, ¿tenías la seguridad de qué empleo ibas a conseguir? Cuando estuviste enfrente del IFEX, o bueno, el examen estatal que corrobora tu bachillerato y te graduaste, muchos ni tenían ni idea de qué iban a estudiar. Pero en algún momento tuvieron esa idea clara y estudiaron algo y ahora son muy buenos en lo que hacen. Entonces no podemos decir que nos congela la realidad de que son más las cosas que no sabemos de nuestra vida que las que sabemos. Como creyentes, si como incrédulos, y allá afuera hay un poco de incrédulos que creen que todo les va a salir bien, ¿cuánto más el creyente? ¿Cuánto más el creyente debe asumir una posición confiada en el Señor de que todo saldrá bien? Ahora, esto no te hace, no te guarda de que tengas que tomar decisiones. La vida está llena de tomar decisiones. Lo que pasa es que ahora nuestra piedad, el haber nacido de nuevo, es el que la tercera persona de Dios, el Espíritu Santo, habite dentro de nosotros y nos conduzca a hacer las cosas de una manera piadosa y correcta, nos debe llevar a ser más cuidadosos en las decisiones que tomamos. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo nunca pretenderá descubrir el secreto de Dios. Descubrir el secreto de Dios. Ahora, ¿cómo me relaciono yo con la voluntad revelada de Dios? Bueno, antes de saberlo, tengo que saber qué es la voluntad revelada. También se llama ya no voluntad de decreto, sino voluntad de precepto. Y el término precepto significa mandamiento. Eso significa precepto. Voluntad de precepto o voluntad preceptual o voluntad de mandamiento. Cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios, no siempre se refiere a la voluntad decretiva, o sea, de decreto de Dios. La voluntad decretiva de Dios no se puede quebrantar o desobedecer y esta se cumplirá. Ahora, no se puede quebrantar o desobedecer porque es que el ser humano la ignora y solo depende de Dios. Por otra parte, hay una voluntad que sí puede ser quebrantada y es la voluntad de precepto de Dios.
esta voluntad, que es la voluntad revelada de Dios, se puede desobedecer y quebrantar. ¿Por qué? Porque la voluntad revelada de Dios son las Escrituras. El Señor reveló su voluntad en su palabra. Él dijo, yo quiero que ustedes hagan esto y yo quiero que ustedes no hagan esto. Nos dejó mandamientos claros, nos dejó su palabra. Y creo que los que han estado en las clases de teología sistemática les quedó claro que la palabra de Dios es autoritativa para nuestra vida. Esa es la voluntad revelada de Dios. Estos mandamientos expresan y nos revelan lo que es correcto y apropiado que hagamos. La voluntad revelada de Dios es la regla de justicia de Dios para nuestras vidas. Y por esas reglas somos gobernados por Dios. Es la voluntad de Dios que no pequemos, mis hermanos. Es la voluntad de Dios que no tengamos otros dioses delante de Él. Que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Que nos abstengamos de robar, de codiciar y de cometer adulterio. Con todo, el mundo está lleno de gente idólatra. Está gente llena de odio, de gente que roba, de gente codiciosa, de gente que comete adulterio. Entonces, la voluntad de Dios es quebrantada cada vez que las personas transgreden la ley de Dios. Una de las grandes tragedias del cristianismo contemporáneo es la preocupación que tantos tienen por conocer la voluntad secreta de Dios, al punto de excluir y descuidar la voluntad revelada, que es las Escrituras. Queremos echar un vistazo detrás del velo, captar un atisbo de nuestro futuro personal. Queremos saber todo esto que les he dicho, ¿no? Pero descuidamos lo que Dios sí claramente habló. Pareciera que nos preocupa más nuestro horóscopo que nuestra obediencia, mis hermanos. Nos preocupa más lo que están haciendo las estrellas en su curso que lo que nosotros estamos haciendo con nuestra propia vida. Este comportamiento, mis hermanos, es completamente pecaminoso y desagrada profundamente a Dios. Si ven ahora por qué caemos en tan terribles errores en nuestra práctica cristiana, esa empecinada manera de conocer lo desconocido, descuidando lo que sí conocemos. Bueno, mis hermanos, miremos entonces el cuadro de cómo nos relacionamos con la voluntad revelada de Dios. Ya nos quedó claro que la voluntad revelada de Dios no siempre se cumple, porque depende absolutamente del hombre. Y por ello hacemos bien en obedecer a Dios, ya que sus consejos son perfectos. Y unidos los consejos de Dios y la obediencia a la palabra a nuestra responsabilidad, porque es que si realmente queremos conocer la voluntad de Dios, vamos a leer las Escrituras. Si realmente queremos conocer la voluntad de Dios, nos vamos a tomar en serio nuestra preparación bíblica, nos vamos a tomar en serio el transformar nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento, metiéndonos con la palabra de Dios. Dios puede encaminar la obediencia o desobediencia humana aún a que se cumpla su propósito. Porque, mis hermanos, el hecho de que la voluntad revelada de Dios no siempre se cumpla. ¿Y por qué no siempre se cumple? Porque depende del hombre, mis hermanos. La voluntad de decreto siempre se cumple porque depende solo de Dios. Pero la voluntad revelada depende de los hombres y por eso no siempre se cumple. El Señor dijo, no matarás, y la gente sigue matando. Entonces debemos tener en cuenta que aún la desobediencia del ser humano no impide que se cumpla el propósito de Dios. Ahora, eso no sirve como excusa para que nosotros, que somos creyentes, nos comportemos como se nos antoje. Un ser verdaderamente piadoso, una persona que en realidad ha nacido de nuevo, no pretenderá romper la voluntad revelada de Dios. Sí, a nosotros no nos salva obedecer la Biblia. A nosotros no nos salva cumplir perfectamente la ley de Dios. Pero una vez que somos salvos, nos agradamos en obedecer a Dios. Efesios 2, del 8 al 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no por obras para que nadie se gloríe. Esto es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y hay gente que se queda ahí. Como no es por obras, entonces no es necesario que yo me porte bien para salvarme. Sí, eso es cierto. No es necesario que yo me porte bien para salvarme.
Pero una persona que ha sido salva se porta bien. Es la evidencia que es salvo. Una persona salva no vive una vida disoluta, no vive una vida de desobediencia, no vive una vida de pecado. Eso es una contradicción. Los de Creciendo en Gracia y todas estas sectas que lo único que hacen es excusarse en que el Señor los salvó para vivir una vida libertina, están desentendidos completamente de la voluntad revelada de Dios, que es su palabra. Digamos el verso 10 de Efesios 2, no solo el 8 y el 9. El verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así como el Señor preparó de antemano una salvación tan grande para ti y para mí, también preparó de antemano las buenas obras en las que íbamos a andar. Una persona regenerada, una persona que ha nacido de nuevo, no pretenderá voluntariamente romper la voluntad revelada de Dios. Pues esta, al ser sabida por el creyente y obedecida, nos permitirá vivir para la gloria de Dios y comportarnos y cumplir el propósito con el que fuimos hechos. ¿Y saben cuál fue el propósito con el que fuimos hechos y salvos? Ser la imagen de Dios.